nombre es Fidel Tubino, yo estudié filosofía. Bueno, el tema de la clase de hoy es muy simple. El Perú es un país en el que hay una gran diversidad cultural y lingüística que normalmente nosotros, los que vivimos en las ciudades, ignoramos completamente. De eso vamos a hablar y de los problemas que se generan por esa ignorancia. Vamos a presentarles ahora un tema, que es el tema de la diversidad cultural y lingüística que existe en nuestro país y de cómo las culturas y las lenguas se relacionan entre sí. Para eso hemos hecho nosotros un experimento. Hemos entrevistado a un grupo de estudiantes de la universidad y ellos nos han dado una serie de respuestas que me voy a permitir analizar brevemente. Tiene cantidad, tiene como 70 y tantas lenguas, creo. Más de 30, creo. Oficiales como 20 y tantos, creo. Culturas. ¿A qué te refieres con culturas? Por ahí, me imagino. Por ahí, más o menos 20 y tantos, no sé. Que hay varias culturas conviviendo, ¿no? Creo que es la capacidad de ponerse en el otro, comprender la variedad o la diferencia que tiene cada persona o un grupo. Es la posibilidad de que se respeten y se integren todas estas diferentes culturas en una sociedad. Las respuestas van desde decir en el Perú hay 3 culturas, 5 culturas, 20 culturas, 50, etcétera, etcétera. Es decir, las personas no hemos recibido en nuestro sistema educativo una información básica, elemental, acerca de la riqueza cultural y lingüística que nuestro país contiene. Eso es una primera cosa. Y menos acerca de los problemas que lamentablemente enfrentan muchas personas que pertenecen a culturas y que hablan lenguas originarias en nuestro país. Y en segundo lugar, es que cuando se les pregunta qué es la interculturalidad, yo he escuchado muy buenas respuestas, ¿no? Es tratar de colocarse en el lugar del otro, es cierto, todo eso tiene que ver con una actitud intercultural. Pero yo no puedo intentar colocarme en el lugar de otro si es que no lo conozco. ¿Por qué? Porque el primer requisito para solucionar un problema es reconocerlo. Una vez que lo reconozco, yo lo analizo y después que yo lo analizo, recién estoy en condiciones de poder hacer propuestas de solución a dicho problema. Les voy a hablar de la interculturalidad como problema y como posibilidad. Y van a darse cuenta ustedes que esta diversidad cultural y lingüística no es solo un problema, sino, como diría nuestro gran historiador Jorge Basadre, es también una gran posibilidad para nosotros. Les voy a contar una anécdota. Un profesor de la universidad me contó que llevó a un grupo de estudiantes a hacer un trabajo de campo en el mercado mayorista, que es donde llegan todos los camiones del centro, de diversos lugares, y donde se concentran aquellas personas que después van a distribuir, ¿no? Las papas, los camotes, los vegetales que llegan a la ciudad, a los diferentes mercados más pequeños, etcétera, etcétera, donde estamos nosotros. Llegó un grupo de estudiantes como a las 4 de la mañana, la gente ya estaba trabajando, ¿no? Pero en ese momento la mayoría hablaba en quechua. Entonces estos estudiantes no podían hacer sus entrevistas porque ellos no entendían el quechua. Conforme empezó a aclarar el día, ¿no?, el ambiente se fue transformando. La radio ya no transmitía programas en quechua. Empezaban las emisoras nacionales. El Perú se transformó en un país castellano hablante de un momento a otro. Y las personas, conforme se iba transformando el país, conforme iba amaneciendo, todos empezaron a hablar castellano. Entonces yo por eso les quería decir que en el Perú existe algo así como una cultura diurna
pero hay muchas culturas, entre comillas, nocturnas. Una cultura que tiene funciones públicas, una cultura que se usa en la administración de justicia, en la administración de la salud pública, en la administración de la educación, por ejemplo, pero una diversidad de lenguas y de culturas que existen, pero simplemente no se las toma en cuenta, como si no existieran. Están completamente como invisibilizadas. Es decir, la diversidad cultural y lingüística del Perú es una diversidad problemática porque hay jerarquías injustas entre las personas que de alguna manera pertenecen por sus rasgos, por su manera de hablar, a una determinada cultura subalternizada y aquellos que pertenecen a una cultura más bien hegemónica. Mi sensación cuando venía a la Argentina era que venía a España. No conocía la Argentina, suponía que venía y que iba a encontrarme con personas vestidas con vestido largo, no sé, bailando flamenco. Esta era mi idea de la Argentina. Yo llegué en el barco Cabos de Horno y cuando llegué aquí a Buenos Aires, lo primero que pensé que iba a poder estudiar, cosa que no pude hacer allá, y que me iba a encontrar bueno, un mundo distinto al que yo dejé. Yo llegué en el año 67 acá en la Argentina, uno de los primeros coreanos, yo soy coreano, nacido en Corea, y nosotros veníamos en esa época en barco de carga. Nos vinimos por una cuestión netamente económica, o sea, las posibilidades de trabajar de mis padres allá en Uruguay no eran las óptimas, digamos, y estaba la posibilidad de la ayuda de la familia de mi mamá acá. En el momento que vine de Bolivia, porque mi país lo estaba pasando muy mal, porque no había trabajo, yo vine buscando nuevos aires para poder, digamos, poder un poco de reunir plata o algo, por lo menos tener algo en la... Mi viejo tiene herida de bala, de esquirla de bomba por todo el cuerpo. Una vez pasado la guerra, se casa, tiene 4 hijos, digamos, el servicio militar es obligatorio y son 3 años del servicio militar, o sea, te preparan para la guerra. Y muchos papás que tienen hijos varones y se iban porque no quieren que los hijos pasen lo que pasaron ellos. Yo vine desde Lima, Perú, casada, porque mi representante y esposo, ¿no?, me dijo, no, vamos a trabajar allá, a Buenos Aires, que es otra plaza, es diferente para que te conozcan. No hacía pocos meses que había cumplido 11 años y previo a mi cumpleaños falleció mi papá. Esto motivó a mi mamá tener que viajar a la Argentina porque era una mujer que no trabajaba y era muy dependiente de mi padre. Necesitó seguir su dependencia con familiares aquí. Lo primero que me llamó la atención era, apenas pisé puerto acá, era la fisonomía. O sea, yo empecé a ver, nosotros los orientales somos todos parecidos. O sea, eso que te cargan, dices, no, son todos iguales, algo de razón tienen, porque todos tenemos el pelo lacio, negro, ojos achinados. O sea, obviamente que hay diferencia, pero vos ves así, en un montón, y son todos muy parecidos. Venís acá y ves rubios, negros, morochos, pelo negro, pelo rubio, ojos celestes, ojos oscuros. Entonces, eso es el primer impacto. El mar no era mar, era un río oscuro, no había palmeras como habían dicho. Y mis primeros años fueron difíciles en cuanto a la convivencia, no en cuanto al aprendizaje del idioma. Los primeros días cuando yo llegué ante un familiar. Bueno, después los familiares también nos tienen, por decirte, 1 semana o 2 semanas te aguantan. Después uno tiene que salir a buscar. Me encontré con una familia que no conocía en convivencia y tuve que convivir con muchos de ellos.
muchos abuelos, tías, ¿no? Todos juntos. Cuando veníamos de vivir mi hermana, mi padre, mi madre y yo. Nosotros vivíamos en la casa de una tía. Para mí era normal, pero lo que extrañaba era eso de tener mi lugar. Cuando vivimos en Uruguay teníamos una casa gigante, teníamos fondo, había lugar para correr y vinimos a vivir a Buenos Aires a un departamento, era algo muy distinto. No tenía dónde vivir, entonces yo estuve con mi esposa y teníamos una nena de 8 meses y hemos alquilado en Lugano, en la Villa 20, una piecita con chapa de cartón, 2 metros por 2,50 y cocinábamos en una estufita eléctrica y que nos prestaban incluso. Hola, soy Catherine Walsh de la Universidad Andina Simón Bolívar en Ecuador. Quiero juntar mi voz junto a muchas otras voces en defensa a Paulo. A Paulo, amigo, colega, compañero, abuelo guía ancestral, con quien tuve el privilegio y el orgullo de trabajar en los años 80, cuando todavía estuve en exilio en esos años en Estados Unidos. Paulo y yo trabajamos juntos, pensamos, luchamos y coenseñamos juntos con otros amigos, colegas, amigos y amigas de la red de pedagogía crítica en este tiempo. Paulo decía que no hay una educación neutra, tampoco hay una educación, una práctica educativa sin contenido. En uno de los libros que escribió en los últimos años de su vida, Pedagogía del Oprimido, decía algo y quiero leerlo. Dice que el problema fundamental de naturaleza política está coloreado por tintes ideológicos, a saber, quién elige los contenidos, a favor de quién y de qué estará su enseñanza, contra quién, a favor de qué, contra qué y también contra quiénes. Los esfuerzos en Brasil que iniciaron en junio de 2016, primero de tratar de difamar su nombre, su biografía, su bibliografía en las páginas de Wikipedia, los intentos continuos de la escuela sin partido de tratar de eliminar, borrar su legado en las aulas, tanto de educación básica, secundaria y también de las universidades en Brasil y también con efecto en el mundo. Y el interés más último este año por parte del gobierno de Brasil a revocar el reconocimiento y título otorgado en 2012 a Paulo como patrono de educación brasileña. Todo eso apunta a este problema fundamental que Paulo mismo escribió en su texto Pedagogía de la Esperanza. Un problema fundamental sin duda de naturaleza política, para nada neutral. En eso lanzo mi voz, junto con otras voces, muchas voces de América Latina y del mundo, en defensa a Paulo, en defensa de una educación, una pedagogía de esperanza, que necesitamos cada vez más en esos tiempos de violencia, de guerra-muerte que es el capitalismo global. Los ataques de Brasil, del gobierno brasileño a Paulo, son ataques a todos nosotros y nosotros que hemos luchado a muchos años para crear espacios educativos, no simplemente de liberación o de libertad, sino de pensar desde y con esos seres de América Latina, de pensar desde y con esos sujetos y sujetas que siguen luchando cada vez más hoy en día frente a este capitalismo global, a esos intereses económicos, políticos, pero también a esos esfuerzos de eliminarnos. En defensa a Paulo, en defensa a la vida, en defensa a todos y a todos. Gracias.